Al leer lo que Pablo escribió a Tito, está el principio transformador de tener fe en Jesucristo. Y lo que plantea es una duda importante que dice que debería motivar a los seguidores de Jesucristo a ser transformados en la plenitud de Cristo. Pablo contesta la duda. Es más, personalicemos el principio que les leí de este modo. La gracia de Dios debería motivarnos a llevar vidas santas. Es lo que Pablo trata en esta carta. La gracia de Dios. El título es porque Pablo así empieza este versículo en particular. Dice: porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Aclaro que cuando dice todos los hombres se refiere a las personas que tienen fe en Jesucristo. No se dirige a todas las personas, a todo el mundo en sentido de cómo hay que vivir. Se dirige a quienes conocemos a Jesucristo a causa de la gracia que tenemos en nuestra vida y a la salvación que se recibe. Vivamos de cierto modo y la gracia nos instruye para tener fluidez y continuidad. Lo repito, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Al decir la edad presente, son los últimos 2000 años. La edad presente inició con la venida de Jesucristo y así continuará hasta que regrese de nuevo. Así culmina el párrafo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio. ¿Cuál pueblo? Los que conocemos a Jesús. Y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se relaciona con lo que dijo a los Efesios: somos salvos por gracia y fe. Además, somos su hechura, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Anhelemos como creyentes hacer estas buenas obras. ¿Y por qué anhelarlo? Les contesto obviamente. Se relaciona al hecho de que Dios, en su gracia, nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Su gracia, su misericordia y su amor. Pablo dice nuestro culto racional por lo que tenemos en Cristo y en su misericordia. Se anhela hacer buenas obras. Esto llegó a ser una verdad importante en mi vida porque crecí en una comunidad religiosa que enseñaba salvación por obras. Al llegar a Cristo supe que recibo salvación por fe. Lo sabía, pero lo que me enseñaron confundió mis ideas. Me fue difícil porque sabía que me salvo por gracia, no por obras, pero tenía la sensación de que si no hacía buenas obras, sería disciplinado o juzgado por Dios. Mi motivación era el miedo. Todo se basaba en miedo, en la base de que Dios me juzgaría o que perdería mi salvación si no era de cierto modo. Fue una fase dura para mí en la vida cristiana mientras quería salir de tanta confusión teológica. Recuerdo bien que una vez alguien me dio un libro. Esto pasó hace 67 años.
Me obsequiaron el libro hace 67 años, que aún se publica. Lo escribió J. F. Stormbeck. Se llama Disciplinados por la Gracia. Enseñados por la gracia es lo que Pablo escribió a Tito. El libro se basa en el pasaje que leí. La gracia de Dios nos enseña y nos disciplina a llevar vidas piadosas en Cristo Jesús como creyentes. En vista de lo que Dios hace por nosotros, vivamos así. ¿Cómo hacer menos que vivir y dar la vida a Jesucristo en cómo vivimos para Él al crecer y madurar en Jesucristo? Que sea la motivación. No perder la salvación. Salvos por gracia y fe. Y por cierto, fue otro asunto con el que luché, porque si muchos piensan que nada los separará del amor de Dios en Jesús, entonces seguirán haciendo lo que quieran. Yo dije, no, así no se vive, no amenaces con el juicio para que vivan para Dios. No es lo que Dios quiere. Quiere amor, quiere nuestra respuesta con la base de lo que ha hecho por nosotros. Fue una enorme experiencia de libertad en mi vida cristiana. Y en vista de esa experiencia, mi experiencia personal, les voy a leer, a compartir el pasaje. Y dejen que la verdad se adentre en su corazón. Si conocen a Cristo, ¿qué los motiva a vivir para Cristo? Pablo lo deja claro. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres que creemos en Cristo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, no decimos a la gente, te salvarás renunciando a la impiedad y al deseo mundano. Es a todos los creyentes. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Algún día vendrá? No olviden lo que Pablo dijo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, celoso de buenas obras. Esto sentó las bases para una pregunta. ¿Cómo impide este principio de gracia que los cristianos se vayan a los extremos, vida cristiana legalista, en la que yo estuve hasta que me liberé de la falsa doctrina, o cómo nos impide ignorar la importancia de la vida piadosa? Cuando se entiende la verdad que Pablo explica en la carta a Tito, se entienden otras cartas. Por ejemplo, Romanos capítulo 12. ¿Saben qué dice? Por tanto, hermanos, hermanas, es lo mismo que decir todas las personas. Hermanos y hermanas en Cristo. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, la gracia de Dios, es lo que Pablo escribió a Tito. Las misericordias de Dios. Les ruego como creyentes que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Por qué? Por su gracia. Santo y aceptable a Dios, lo explica en este pasaje a Tito, que es culto racional de ustedes. El culto racional es porque nos salvó y caímos a sus pies y lo adoramos como Señor y Salvador. Pablo sigue explicando cómo funciona, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Si entienden lo que Pablo dice en este párrafo, se entiende todo Romanos. Es lo que hace
En 11 capítulos discute la gracia y misericordia de Dios. 12. En vista de su misericordia, vivan como agrade a Dios. Es lo que Pablo describe en su carta a Tito. En el capítulo de Romanos explica cómo se debe vivir la salvación que nos da Jesucristo. Al leer Efesios, es el mismo patrón básico. Capítulo 4, por tanto, la frase por tanto es conjunción, como en Romanos, por tanto, por la gracia de Dios. Aquí, por tanto, yo, prisionero para servir al Señor, escribió en prisión, les suplico a todos que lleven una vida digna del llamado que han recibido. ¿Cuál llamado? La gracia y misericordia de Dios que explica en 3 capítulos. Empieza diciendo, fueron elegidos antes de la creación del mundo, llamados y redimidos en Cristo, y lo explica nuestra salvación por gracia y las obras derivadas de la salvación. En el capítulo 4, por tanto, en vista de la gracia de Dios y de su llamado, aquí dice llamado, vivan con dignidad del llamado. Y en el resto de Efesios explica cómo vivir con dignidad en ese llamado. Hizo un resumen en el párrafo en su carta a Tito. Es un párrafo poderoso. Al entenderlo se entienden otras cartas de Pablo y también las cartas de autores del Nuevo Testamento. Por cierto, en este versículo, cuando Pablo dice, les suplico, otra traducción es caminar. Es una palabra metafórica en griego peripateo, que significa caminar. En esta traducción dice, vivir en lo personal prefiero caminar de forma digna, andar el camino que Dios nos llamó a andar. Al seguir la carta a los Efesios, desarrolla el tema, caminar en una vida nueva. Dice que hemos de caminar en la luz, no en oscuridad. Nos sacaron de la oscuridad. Caminemos en amor, que es tan comprensivo. En amor, amar como Cristo amó. Andar con cuidado. Desarrolló el tema en los últimos 3 capítulos de Efesios, igual que en Romanos 12, al final de la carta. Al entender este concepto, se entiende completo qué es ser salvo por gracia y fe y qué es caminar con dignidad en el llamado. Comparto el principio del pasaje en la carta a Tito. Para ayudar a los cristianos a llevar vidas piadosas, debemos motivarlos enseñando claramente las maravillas de la gracia salvífica de Dios. Eso es lo que Pablo hace al escribir las cartas a Tito, a los romanos, a los efesios y a otras iglesias del Nuevo Testamento. Un principio poderoso de vida.